lo importante que es escuchar y recibir la voz de Dios en nuestra vida. Escuchar, pero también recibir la palabra, la voz de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios marca la diferencia en nuestra existencia, pero hay que saber distinguir entre voces humanas, voces demoníacas y voces internas. No que todas las voces humanas sean malas, porque habrá gente que nos puede dar un buen consejo. Hay personas que sí nos aconsejan correctamente, pero hay muchas más que nos tienen envidia, no quieren que vernos progresar, no quieren que avancemos en nuestra vida y nos van a estar aventando cizaña, malos comentarios que hay que alejarlos de nosotros. ¿Cuáles son las voces humanas? ¿Cuáles son las voces demoníacas? Si de plano ya viene a tu vida que no vales, que no sirves, que todos te han dejado, que eres rechazado, que estás bien feo. No sé si se levantó con ese pensamiento, estoy bien feo, no tengo fuerza, no lo voy a lograr. Y luego, peor aún, no, ya mejor, ya llévame, Señor. Ya mejor, ya quiero estar ya en tu presencia. Y se escucha medio espiritual, pero realmente estás deprimido. Más que seas muy espiritual, es que estás deprimido. Pablo decía, pues yo quisiera ya estar en la presencia de Dios, pero un hombre golpeado por el evangelio, un hombre anciano, un hombre que tenía un aguijón en la carne y pues tenía pues ciertas excusas para decirlo. Pero dice la escritura, pero aún así, si Cristo me necesita con ustedes, me voy a quedar. O sea, no estoy pensando siempre, Señor, ya llévame, ya no quiero vivir aquí, ya no soporto, porque esos son pensamientos incluso ya demoníacos y hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Las voces internas, dice la escritura, que el corazón humano es más engañoso que todas las cosas. Entonces a veces podemos pensar que viene de Dios o incluso que viene del diablo y no, ni es Dios ni es el diablo, somos nosotros con los pensamientos en nuestro corazón, en nuestra alma, y ahí están esos pensamientos. A lo mejor muchas veces son por traumas del pasado. Por ejemplo, si una persona fue muy rechazada en su niñez, trae ese trauma de rechazo, de abandono, y ahora cuando sucede una situación en el trabajo, una situación en la escuela, pues piensan que los demás lo están rechazando también. Hay gente que incluso cuando se está hablando así en un grupito, se están hablando para allá y tú estás acá alejado y como que te voltean a ver o tú ves como que se ríen, ya empiezas una paranoia en ti. Ay, están hablando de mí, se están burlando de mí. Ay, no me quieren juntar. Viste que nada más como que me vieron llegar y ellos se cerraron su círculo y se empezaron a reír de mí, pero porque ya tienes un trauma en tu vida, tienes que sanarlo, porque si no ya estás predispuesto a tener esos pensamientos y ese sentimiento de rechazo y de abandono. Así que distinguir en la voz humana las personas que están a nuestro alrededor, las voces demoníacas que quieren robarnos, quieren matarnos y finalmente, ¿sabes qué es lo que quiere hacer el diablo? Destruirte en el infierno, porque del infierno ya nadie te saca. Entonces te quiere robar, te quiere matar y te quiere aniquilar, te quiere destruir. Para eso vino el ladrón, para eso vino el enemigo y los demonios. Y las voces internas que pues de por sí ya hay gente que nos echa la sal, cizaña, no nos quiere ver crecer. Pues uno mismo, si no se echa porras, si tú no te levantas y dices, oye, pues sí puedo lograrlo. Pues sí, no estoy tan guapo, pero pues sí, tengo lo mío. De perdido pegue, algo de pegue debo tener. Si tú mismo no te chuleas, no te animas, pues ¿quién más lo va a hacer? Pues claro, papá Dios lo va a hacer. Pero uno mismo se constituye en su propio enemigo. Uno mismo se descalifica antes de pelear la batalla. Así que no escuches la voz del enemigo, ni siquiera tus pensamientos, tus traumas, tus rechazos. Vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a levantarnos en el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso en nombre de Jesús? Levántale el ánimo al que tienes al lado y le dice, estás guapito, tienes lo tuyo, está guapito. O como por ahí dicen, va, está curioso, está curiosillo. Para activar el poder de Dios, debemos de confiar en la autoridad de la palabra de Dios y tener fe en todo lo bueno que puede generar en nuestras vidas, familia y sociedad. La palabra de Dios hace cambios primeramente en nuestra vida, en nuestra familia y tiene el poder para cambiar la sociedad. Es cierto que las cosas van mal, en peor en la sociedad. Hay guerras, rumores de guerras, narcotráfico, adicciones, inmoralidad, pornografía, violencia, tantas cosas que estamos viviendo, pero tenemos que creer más que nunca que la palabra de Dios puede transformar a la sociedad. ¿Sí puede creer usted eso? Porque veo algunos cristianos que ya dan todo por perdido y dicen, no hombre, ya eso está bien mal, ya que venga la tribulación y ya saca el leviatán, Señor, ya aviéntales al dragón.
No, el evangelio, dice la escritura, será predicado en todo el mundo, el evangelio es la palabra de Dios, y entonces vendrá el fin. Eso es escatología. Entonces el evangelio se va a levantar, Dios va a traer un gran avivamiento en todo el mundo, y tú y yo somos esos agentes de avivamiento. Hay que creer que la palabra de Dios puede hacer cambios verdaderos en mi vida, en mi familia y en mi sociedad, porque si no lo creemos, pues estamos perdidos. Si no lo creemos, pues ya todo lo que estamos haciendo aquí no sirve de nada. Todo esto es apariencia, es religiosidad, es ficticio. Nada más venimos aquí a aparentar que somos cristianos, pero no creemos en el poder de la palabra de Dios, la obra transformadora por el poder de la palabra de Dios. Tan solo una palabra y puede hacer el cambio en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad. ¿Sí lo creemos? Que Dios puede hacer un cambio aquí en San Nicolás, en Apodaca, en Escobedo, aquí en menos en nuestra esfera de influencia de esta iglesia por la palabra de Dios. El enemigo, mi hermano, es el pájaro que se quiere llevar la semilla de nuestros corazones. Los demonios son las aves de rapiña que no permiten que escuchemos la voz de Dios. No permite que prestemos atención. Tiene que vencer esas aves de rapiña, porque cuando el enemigo empieza a oler el incienso, la carne quemada, nuestra vida sacrificial, el culto racional que dice la escritura, el enemigo se da cuenta que nos estamos levantando. El enemigo se da cuenta que nos estamos conectando con Dios y eso no le agrada. Entonces, ¿qué es lo que manda? Distracciones. Las aves de rapiña vienen y se quieren llevar el sacrificio que somos nosotros, nos quieren distraer. Por eso usted tiene que estar bien enfocado cuando haga su devocional, cuando venga los miércoles, cuando venga el domingo, pues qué tanto estamos aquí, qué tanto podemos estar en la iglesia. Ese poquito tiempo que estemos orando, que estemos recibiendo el mensaje, poner atención al máximo en la predicación. Y es bien bonito cuando uno está en la jugada, porque incluso cuando está predicando el pastor o el evangelista, el invitado, tú estás recibiendo y luego también dices, aquí también queda este ejemplo. Aquí también está este versículo. Aquí también Dios nos puede hablar. El pastor lo está diciendo de esta manera, pero también con ese versículo se puede ver desde otra perspectiva. ¿Y por qué está tan enriquecedor el mensaje? Porque estás bien atento. Estás atento, estás haciendo tus devocionales, estás en una vida espiritual fuerte. Entonces no solamente estás comiendo lo que dice el pastor o lo que dice el predicador, sino también lo que tú ya traes en tu espíritu, el conocimiento bíblico que tú ya tienes. Eso es bien padre porque es enriquecedor. Yo de algunas enseñanzas que he recibido aquí mismo en la iglesia y de otros pastores o predicadores, pues yo puedo sacar otros sermones porque lo mismo que está predicando puede tener otra vertiente, otra perspectiva. Pero eso es cuando uno está enfocado. Justo nos hablaba el diácono de eso en varones, que a veces venimos a la iglesia pero en piloto automático, así como cuando uno va manejando y ni te das cuenta cómo llegaste y cuántos semáforos te pasaste, pero ahí vas, pareces carro de Tesla, pero no eres Tesla, y ahí vas manejando y te pasaste todos los altos y de repente, ya llegué, ¿cómo? Ni me di cuenta, estaba dormido. Así a veces llegamos a la iglesia, no nos conectamos, no alabamos al Señor, no recibimos el mensaje ni la palabra, y menos vamos más allá del mensaje y no aprovecha para nuestra vida. Dice la escritura, lo que les entra por un oído, le sale por el otro, pero no aprovecha la palabra de Dios para a ustedes. Así que preste atención, venza al enemigo, ese pájaro que se quiere robar la semilla de su corazón y esas aves de rapiña que no le permiten entregarse al Señor, esas aves de rapiña que no le permiten enfocarse al Señor. Desde niños ya el enemigo nos está molestando. Yo recuerdo que antes pasábamos al altar con el primer pastor que teníamos, Lorenzo Sepúlveda, pasábamos mucho al altar y los niños también pasábamos y nos postrábamos y no creo que había un niño ahí fastidiano, nos estaba picando ahí la pompi, estaba picando la pompi y nos picaba, tremendo. Bueno, pues el hermano de Felipina ahí nos estaba picando, estaba pique y pique. Ya Dios se lo llevó ahí a Dallas, ya se lo llevó lejos. Pero fue mi primer buleador ahí en la iglesia y nos picaba y no sé por qué el hermano Miguel lo dejaba que nos picaba. Entonces uno quería orar, uno quería y ahí te andaba picando la pompi. Entonces, desde que uno empieza a buscar al Señor, mi hermano, sus primeros pasos, siempre hay alguien que te está fastidiando, alguien que te quiere desconcentrar. Ya vienes a la iglesia y alguien que te quiere hacer un enojo, un coraje. Yo sé que a algunos de aquí les ha pasado, vienen y alguien se les atraviesa. Dice, oye, ¿cómo en domingo? Y este bien acelerado, se me avienta, uno bien lento al revés. Y siempre va a haber una situación que va a impedir que levantes ese altar delante del Señor. Pero tú no lo permitas. Tú cumple tu misión. Tú eres un adorador en espíritu y en verdad. Tú quieres una palabra. A ti lo que te importa es una palabra.
Cuando Abraham pudo levantar ese altar y estuvo espantando, dice, toda la tarde las aves de rapiña, entonces el Señor le dio la visión. Mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Mira la visión que tengo para ti. Escuchó la voz de Dios, pero ¿por qué? Porque permaneció levantando ese altar. Hay muchos que no logran levantar el altar por una distracción, por un enojo, por una emoción. ¿Cuántas veces nos hemos enojado y aventamos todo y nos vamos enojados? Eso no debe de ser en nosotros. Vence y entonces escucharás la voz de Dios e irás a otro nivel, el nuevo nivel que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora quiero enfocarme ahora en una historia de fidelidad de Samuel, de Samuelito. Y antes de eso quiero que veas esta introducción. La gente fiel puede escuchar la voz de Dios. La gente fiel puede escuchar la voz de Dios. Cristianos, ponlo en la pantalla, cristianos que sean dignos de confianza para recibir los planes y propósitos de Dios. ¿Sí? La gente fiel puede escuchar la voz de Dios. Cristianos que sean dignos de confianza para recibir los planes y propósitos de Dios. El detalle es que los afanes de este mundo, el egoísmo y la carnalidad nos privan de la voz de Dios. Hay que vencer los afanes de esta vida. Hay que vencer nuestro egoísmo y la carnalidad que nos privan de escuchar la voz de Dios. Si uno anda carnal, no podemos escuchar al Dios espíritu, porque quien busca al Señor tiene que buscarlo en espíritu. Tenemos un Dios espíritu. Si estamos carnales, no vamos a escuchar su voz. Tenemos que ser espirituales para discernir la voz del Señor. Y eso es lo que pasó en la historia de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 11, Reina Valera 60. Mira lo que dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote, el pastor, por así decirlo, de aquella época. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y me atrevo a decir que escasea también en esta época. Desafortunadamente podemos tener iglesias llenas, pero a veces Dios no nos habla. No estamos tomando palabras de reto, de compromiso, de arrepentimiento. A lo mejor no escasean cultos, no escasean iglesias, pero sí está escaseando la palabra directa de Dios en nuestra vida. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Qué difícil es no poder ver lo que Dios tiene para ti. Qué difícil es estar a ciegas. No tener rumbo, eso también lo veíamos en varones, no tener rumbo, no tener dirección, no tener propósito, no saber lo que Dios tiene para ti. Bueno, era lo que estaba pasando en aquella época. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, esta lámpara tenía que estar 24/7 encendida, pero ya se iba a apagar. La presencia de Dios ya se estaba alejando del mismo templo y del pueblo de Israel. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Era la voz de Dios, pero él pensaba que era el sacerdote. Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Así están algunos cuando Dios los empieza a incomodar en la madrugada y no se quieren levantar, y ahí están. Híncate, ponte a orar, ponte a buscar al Señor. Versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cada vez que tú tienes conexión con Dios, entiendes cómo Dios habla y cómo Dios se revela. Yo sé que hay muchos cristianos que no entienden la palabra revelada de Dios. De hecho, me lo han dicho, pastor, cuando leo la Biblia no le entiendo nada. Y les doy un libro más fácil de la Biblia y sinceramente me dicen: sigo sin entender nada. Bueno, déjame te la desmenuzo como un bebecito, así como las cuatas. Te la voy a desmenuzar y te lo voy a dar en la boquita para que entiendas. Pero va a llegar un punto en que Jehová se tiene que revelar a tu vida. Que tú tienes que entender la voz de Dios, saber la voz de Dios, lo que Él quiere para ti. Todo cristiano tiene que pasar por la niñez, por la adolescencia, pero llegar a la adultez. Tenemos que madurar y comer nosotros solos, escuchar la voz de Dios. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez, diga conmigo, la tercera vez.
a Samuel, y él se levantó y vino otra vez a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí dijo: algo está pasando con este muchacho. Ya fue mucha insistencia. No creo que se esté volviendo loco este muchachito. Dios quiere algo con él. Dios lo está llamando. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Puede decirlo conmigo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, y nos lo dice a nosotros, esto es profético: he aquí haré yo una cosa en Israel, en tu vida, en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Será algo grande y será algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra? Cuando Él te llama, cuando Él te habla, cuando tú dices: Señor, habla, porque aquí está tu siervo. Habla Jehová. ¿Qué es Jehová? El yo soy de mi vida, el todo de mi vida. Habla el gran yo soy. Aquí está tu siervo para atender a esa voz. Y yo sé que a algunos Dios les va a hablar directamente en esta mañana, este domingo en la madrugada. Búscale de todo corazón. Si es necesario, ayuna. Yo sé que ya ayunamos, pero eso no quita que tú hagas un ayuno personal. Busca al Señor, discierne su voz, y vas a ver cómo este año sí será diferente para ti, para tu familia, para esta iglesia y para la sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque había mucho egoísmo, había carnalidad, había ritualismo. ¿Qué es esto de ritualismo? Solamente iban a la iglesia o iban al templo, al tabernáculo, a entregar los sacrificios, a cumplir, pero no a conectarse con Dios. Eran egoístas, eran carnales, solamente buscaban rituales, no un enfoque de encontrarse con Dios. Usted tiene que venir a la iglesia, a los ayunos, a los eventos, a jóvenes, a mujeres, a todos los eventos que tenemos en la iglesia, en la agenda. Tiene que ir con un enfoque espiritual. Va a encontrarse con el Señor. El pueblo de Dios, junto con los sacerdotes, eran egoístas, eran carnales, ritualistas. Entonces no estaban esperando la gloria de Dios que se manifestaba en el tabernáculo de Moisés. No estaban esperando tener un encuentro personal con su Dios, solamente cumplir. En cambio, Samuel, esto me encanta, cómo es la comparación entre los sacerdotes, los hijos de Elí y Samuelito. En cambio, Samuel fue engendrado por un clamor en el altar. Su mamá fue considerada una borracha, una mala mujer. Estuvo en intimidad, no le importó los rituales ni la apariencia. Ella fue a clamar y a llorar. Y Elí, cuando la vio, siendo más joven, en aquella época era más joven Elí, dijo: esta mujer está perdida. ¿Qué haces aquí? Ya estas horas ya perdida y borracha, mujer. Le empezó a criticar: es una mala mujer. Lo que no sabía es que después de tantos años, por fin había una mujer que no le importaba lo carnal, lo religioso, los rituales. Le importaba clamar a Dios con un corazón sincero, derramar su alma delante del Señor. Samuel fue engendrado en un clamor en el altar. Usted sabe la historia. Consagrado desde antes de ser concebido por su madre. Antes de ser concebido ya estaba consagrado este muchacho. Mientras su generación era carnal, estaba alejada del encuentro con Dios, había una mujer que estaba preparando un hombre que iba a tener intimidad con Dios. Un hombre que sí iba a estar conectado hasta el fin de sus días, hasta su muerte, iba a estar conectado con el Señor. ¿Qué clase de generación quieres ser tú? Una generación conectada con Dios, que se quiere encontrar con Él, que quiere poner su vida en Él, o una generación ritualista, una generación, bueno, hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia para que no nos critiquen, a ver que Dios nos bendice, pues ya es costumbre, pues somos cristianos. Antes íbamos a la misa, pues ahora vamos al culto, ahora vamos a la reunión. No tenemos que venir a encontrarnos con el Señor. Mientras los hijos de Elí se rebelaban contra la autoridad, Samuel estaba sujeto a la voluntad de su madre y del sacerdote. Se cree, los historiadores dicen que lo dejaron en el templo a los 3, 4 años. ¿Dejaría a su hijo a esa edad?
Y luego puro perverso. Y después me puse a pensar, puro perverso ese Ofni Fines. El día todo lo que leemos era bueno, hasta se pasaba de bueno, era muy bonachón. Porque cuando escuchó todo lo que andaban haciendo sus hijos, fue ahí y les habló: mi hijos, no anden haciendo eso. No, porque todavía si se meten con los hombres, pero se están metiendo con Dios. Si se meten con Dios, ¿quién nos va a defender? Nada más les dijo así, pero no les puso un alto. Y con esos perversos iba a crecer un niño de 4 años. Prácticamente ahí lo dejaron. Solamente una vez al año subían a Silo, iban y lo veían y le daban su ropita. Qué historia tan sorprendente. Mientras los hijos de Eli se rebelaban contra la autoridad, Samuel estaba sujeto a la voluntad de su madre. Yo me imagino que lloraba el niño cada vez que la veía y me quiero regresar, ¿por qué no me voy con ustedes? Es que tú fuiste un milagro del Señor en el clamor, tú fuiste consagrado. El Señor ocupaba un sacerdote, un profeta. Es el único que ha sido sacerdote, juez y profeta. 3 títulos, 3 títulos. El único en la historia. De los más grandes que usted va a ver ahí arriba es Samuel. Se va a dar cuenta de eso en el cielo. Tú fuiste un producto de un milagro del Señor en el altar. Fuiste consagrado. Yo quería un hijo. Yo quería tener generaciones. Y el Señor ocupaba un profeta, un juez, un sacerdote. Él sí estaba sujeto a su madre y estaba sujeto también al sacerdote. Los hijos de Eli no. Ellos no estaban sujetos a nadie y habían perdido el temor al Señor. Ofni y Fines no escuchaban la voz de Dios porque su deseo estaba en la inmoralidad sexual. Estaban atados a la sexualidad y no en agradar al Señor. En cambio, Samuelito recibía cada año una pequeña túnica de lino. ¿Qué representa el lino? Representa pureza, representa santidad, representa consagración y representa ministerio. Usted y yo, cuando estemos allá arriba en la eternidad, dice el libro de Apocalipsis, que seremos vestidos de lino fino, lino blanco y resplandeciente. Vamos a estar delante del Señor. Se nos va a otorgar esa túnica, claro, por el sacrificio de Cristo, seremos dignos de esa túnica y estaremos delante de la presencia de Dios. Cada año, mientras esos tremendos, dice la Escritura, fíjense, tan pervertidos y degenerados que estaban, que a la puerta del templo se acostaban allí con las mujeres que servían en el templo. Ahí se acostaban en las puertas del tabernáculo, un lugar santo, lo profanaban. Mientras ellos hacían eso cada año y estaban degenerados e inmorales, ahí estaba un niño, después un preadolescente, un adolescente, un muchachito, que cada año le llevaban su ropita de consagración. Cada año tenía su túnica de lino fino, de blanco. Le recordaba su consagración, su santidad y el llamado que tenía desde antes de ser concebido. Porque vuelvo a repetir, Samuel fue concebido en un clamor, en el altar, en un encuentro que esta mujer tuvo. La historia de Samuel empieza con Ana, su mamá. Un clamor que tuvo esta mujer delante del Señor. ¿Qué cosas tan grandes pueden ocurrir cuando uno se conecta realmente con el Señor? Cuando uno no le importa el protocolo y uno llora y uno clama y uno alaba con todo el corazón y te conectas con el Señor, pues no importa lo que digan los demás. Yo creo que cualquiera que llegue a una iglesia y esté orando y llore y venga el pastor y te diga: oye, estás borracho, ¿por qué estás? Cualquiera hoy en día se iría ofendido. Pero esta mujer sí, dijo: no, no es así. Y al ver su corazón y al ver su necesidad, Elí, la autoridad, la bendijo. Que si no te otorgue conforme has pedido aquí en el altar, porque has tomado en cuenta al Señor. Llegó el tiempo y vino Samuelito y no quedó ahí. Después dice la Escritura que tuvo 3 hijos varones más y 2 hijas. O sea, porque Dios da manos llenas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando lo tomamos en cuenta. Los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse. Además de la edad avanzada, él no quería ver la maldad de sus hijos. A veces nos sucede eso. Amamos más a nuestros hijos, a nuestra familia, que a Dios. Dice la Escritura, lo acabo de predicar ahí en Guadalupe este jueves: el que ame más a sus padres, el que ame más a sus hijos, más que a mí, no es digno, no será digno de mí. Ahora, no estoy diciendo que no ames a tus padres, más bien la Biblia dice: hónralos y ámalos, pero no más que a Dios. No está diciendo que descuidemos a nuestros hijos, hay que cuidarlos, obviamente, hay que impulsarlos, saetas en las manos de valientes, dice la Escritura, pero no más que a Dios. Entonces, desafortunadamente, Dios viene y le dice a Elí: es que tú has honrado más a tus hijos que a mí. Mira lo que andan haciendo.
además de que ya no podía ver porque ya estaba envejeciendo, él no quería ver la maldad de sus hijos y el robo que cometían contra el pueblo al momento de recibir las ofrendas. Ellos no respetaban las ofrendas. Antes de que recibieran las ofrendas, ellos ya metían mano y agarraban la carne, agarraban el sacrificio, y el pueblo decía: oye, espérate, primero hay que presentarlo y después ya te doy tu parte. No, no, es que la queremos cruda. ¿Por qué la querían cruda? Los historiadores dicen que para venderla. Porque lo que podían hacer ellos es conservar y comer. O sea, el sacerdote iba a comer de los mismos sacrificios que ofrecía al pueblo. Una parte ya ofrecida en el altar, ellos la separaban y eso comían diariamente de las ofrendas y ahí subsistían. Pero ellos ya querían hacer negocio. Cuando presentaban la ofrenda, iban ahí los hijos de Eli y metían mano, metían el trinche y sacaban. Decían: no, esta parte la queremos. Dice: si no nos la dan, así dice la escritura, lo vamos a agarrar a la fuerza. O sea, sí o sí nos la van a dar. Y Elí sabía eso, pero no lo quería ver. Y el Señor dice: profanaron mi templo con sus inmoralidades y profanaron mis ofrendas. Mis hermanos, no lo vemos, pero esto es muy sagrado. Las ofrendas son muy sagradas. Hay que presentarlas al Señor con fidelidad. Hay que decir: Señor, esto es tuyo. Tanto uno como pastor tiene que darle este respeto a las ofrendas, porque somos los administradores. Y claro, Dios nos permite también comer de aquí, pero hay ciertos límites también para nosotros. Y usted como pueblo de Dios también, como pueblo de Dios, tiene que darle el respeto a estas ofrendas, su diezmo, su ofrenda en fidelidad, porque si no vamos a caer en ese supuesto de fines y ovni, de ovni y fines. El no darle la importancia al Señor en sus ofrendas y en sus diezmos, lo que a Él le corresponde. ¿Estamos aquí? Pero antes que la lámpara del templo se apagara, Dios tenía un llamado para un jovencito, porque Dios nunca pierde. Tu Dios siempre se adelanta a las maldades que pueda hacer un hombre. Él ya tenía preparado un jovencito en el cual iba a depositar su poder, su palabra y autoridad. Porque Dios siempre nos da poder, siempre nos da palabra y siempre nos da autoridad. El llamado de Dios, mi hermano, llega justo a tiempo. El llamado de Dios llega justo a tiempo. No antes, no después. Y el llamado de Dios va a traer un cambio a tu vida, a tu familia, a la iglesia, a las personas. Se necesitaba este llamado. Dios ya tenía preparado a Samuel. Lo estaba preparando para lo que venía. Usted sabe después toda la historia, todo lo que iba a ocurrir. Iba a venir Saúl, el primer rey. Después iba a venir David, la dinastía, Salomón, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene un plan. Nosotros no lo vemos, pero Dios ya tiene el plan. Y Dios sabe a quién va a levantar y a quién va a llamar. Por eso, aunque la gente diga que no, aunque la gente descalifique, Dios al quien llama le da poder, le da palabra, le da autoridad y lo levanta y nadie lo puede tumbar, porque es el Señor. Samuel era inexperto en escuchar la voz de Dios, como a lo mejor algunos de aquí pueden decir. Yo batallo en saber distinguir la voz de Dios, si son mis pensamientos o si es Dios en mi vida. Él era inexperto, pero tenía lo más importante. Es lo que yo quisiera que usted se fuera con esto. Lo más importante de Samuel era fidelidad y santidad. Era alguien fiel, alguien leal, alguien santo. Era digno de confianza. Digno de confianza. ¿Quién iba a confiar en ovni fines? ¿Quién iba a confiar en esos hombres degenerados, perversos? ¿Quién iba a confiar en los que se robaban las ofrendas? Nadie. Pero Samuelito lo respetaban. Desde jovencito la gente empezaba a ver: este muchachito a lo mejor le falta mucho, no entiende muchas cosas, no sabe mucho del ministerio, pero tiene lo más importante: fidelidad y santidad. Es alguien leal, digno de confianza. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted será hallado digno de confianza? Porque veo a mucha gente preocupada de los dones espirituales, del conocimiento bíblico, de escatología, hermenéutica, cristología, neumología, todo lo que es la doctrina cristiana y el estudio de la palabra. Y está bien, hay que estudiar el conocimiento, lo necesitamos, pero lo más importante es la esencia. Y ya después de la esencia viene toda la capacitación. Fidelidad, lealtad, digno de confianza, santo, apartado para el Señor. Después de ser orientado por su autoridad, porque seguía sujeto a Elí, y esto también es importante, él se pudo haber revelado, él pudo haber dicho: mira, pues ni los hijos del pastor hacen caso. Mira, los hijos del pastor, ¿con cuántas se han acostado?
Esto es tremendo porque, ¿cómo es la palabra? Porque esto fue escrito para nosotros. Y en un montón de iglesias, mi hermano, hay escándalos. E hijos de pastores han hecho escándalos sexuales. Incluso algunos han llegado a lo legal. ¿No estamos viendo que ya quedó escrito? ¿Y por qué volvemos a caer en lo mismo otra vez? Él pudo haber dicho, pues si ellos no se sujetan a su papá, yo menos. Yo que a mí me vinieron y me trajeron aquí, yo ni quería, desde los 4 años estoy aquí. Hasta pudo haber dicho, estoy aquí secuestrado, aquí me aventaron. Yo pude haber estado ahí en mi casa y aquí me aventaron al templo. Este muchacho se pudo haber revelado, pero sabía que Dios lo tenía allí con un propósito. Él estaba sujeto a la autoridad de Dios, sujeto a su mamá, sujeto a sus padres y sujeto al sacerdote, incluso no estuviera gobernando bien. Después de ser orientado por su autoridad, avanzó en su llamado. Ocupas la autoridad, ocupamos autoridad. Yo sé que hay autoridades que no nos han dado los mejores ejemplos, hijos que están aquí presentes, a lo mejor puede decir, no, papá se equivoca mucho, ha fallado mucho, sigue siendo tu autoridad. ¿Y sabes qué poder le ha dado el Señor? ¿Qué autoridad le ha dado el Señor a él? El poder para bendecirte. Y le ha dado el poder para que encuentres tu llamado y tu propósito. Por eso Samuel no distingue la voz y va. ¿Con quién va? Con su autoridad. Y la autoridad misma después, tarda también, pero después entiende, Dios le está hablando. Esto es lo que vas a hacer. Dile al Señor, aquí está tu siervo, yo estoy escuchando, habla, lo orienta. Ocupamos respetar autoridad, incluso se estén equivocando. ¿Estamos aquí? No le gustó mucho esa parte, pero es parte de la enseñanza. Santiago 1 del 5 al 8, palabra de Dios para todos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. O sea, no nos lo va a dar de mala gana. Pero debe pedirle a Dios ¿cómo? Con fe. Y esta palabra también es fidelidad, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. Versículo 8. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Pida sabiduría. Pídale al Señor convicción. Pídale al Señor dirección, enfoque de lo que Dios tiene para usted. Una persona enfocada va a lograr las metas que Dios tiene para él. Una persona desenfocada va a perder muchos recursos, mucho tiempo e incluso va a ser guía de ciegos, un ciego guiando a otros ciegos. Proverbios 15:22, nueva versión. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, ¿qué es lo que pasa? Prosperan. Esto principalmente con tu autoridad, la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Que yo sé que a veces, más en esta época, queremos ser autosuficientes, no queremos pedir consejo, no queremos pedir guianza, uno quiere solamente hacer lo que piensa que es correcto. Y si acaso hacemos una oración rápida para decir que sí consultamos a Dios, pero fue una oración así, nada más de un sellito de aprobación. Pero no esperamos en Dios. Señor, a ver, esta situación, esta relación sentimental, por ejemplo, antes era muy común, querían ser novios, pues iban con el pastor. Pastor, tenemos esta intención, y siempre el pastor decía oración, y si es necesario, si veía complicada la relación, y ayuno también. Si estaba medio endemoniada esa relación, y ayuno. Hoy en día, no hombre, ¿qué le voy a andar diciendo al pastor? Hombre, es mi decisión. Sí, el pastor no va a decidir por ti con quién te casas, cuántos hijos vas a tener, ni que fuéramos una secta, ¿va? Pero sí debes de escuchar el consejo de tu autoridad, igual de tus padres. Hay mamás que se han guardado y dicen, mija, pues nunca me preguntaste de ese muchacho. Yo te iba a decir, pero pues ya estabas bien enamorada, de repente llegaste que ya 3 meses de novio. Tu mamá tampoco puede decidir por ti, ni tus papás, pero es tu autoridad. Y cuando hay consejo, entonces van a prosperar tus caminos. Cuando abunda el consejo, hay personas que Dios va a mandar a tu alrededor que van a ser portavoces, van a ser voceros del mensaje de Dios para tu vida. Escúchalos, discierne, ve su testimonio, ve cómo te hablan, es para tu bien, no es para tu mal. Y cuando escuches el consejo, entonces vas a decir,
Dios me está hablando, esto tengo que hacer. En esa dirección es la que debo de tomar. Yo creo que si tomáramos en cuenta el consejo, mi hermano, podríamos tener mejores recursos. No desperdiciaríamos recursos, tiempo valioso. Y otra vez volver a empezar, otra vez. Ya me equivoqué en esto, ya topó esta decisión, ahora volver a empezar en otra decisión. Y ahí vamos intentando, tocando puertas a ver cuál es, cuando podemos buscar el consejo de Dios en nuestra vida a través de las personas sabias y a través de las personas que Dios ha puesto como nuestra autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo creemos? Sí, pues hágalo, ¿verdad? Hágalo. La próxima vez que vaya a decidir algo importante, consulte, pida consejo. Al final, usted va a tomar la decisión. Eso sí, nadie se lo quita, ni Dios se lo quita. Para que ya se quite esa mentira de, no, es que para qué voy si me van a obligar. No, nadie lo va a obligar, ni nadie va a decidir por usted. Esa es una mentira del diablo. Pero el Señor sí quiere hablarle y decirle. Ya al final usted va a decidir qué es lo que va a hacer. Primera de Samuel 3, 19 al 21, Reina Valera 60. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque el que escucha la voz de Dios, mi hermano, sabe hablar en su nombre. Me gustó lo que dijo alguna vez un evangelista. Me dijo, a mí no me impresionan los grandes predicadores elocuentes, con grandes dones. Claro, los disfrutas, la elocuencia, grandes oradores. Pero él decía, los mejores predicadores no son los que hablan mejor. Los mejores predicadores son los que escuchan mejor. Porque puede ser falto en entregar el mensaje, pero ha escuchado el mensaje de Dios. Así que el mejor predicador es aquel que ha escuchado lo que Dios quiere, la voz de Dios. Incluso puede ser algo sencillo, un pequeño mensaje, un pequeño versículo, una palabra de arrepentimiento, una palabra de gozo, una palabra de restitución. Pero Dios ha hablado, y cuando Dios habla, mi hermano, todo el universo tiembla. Por eso el mejor predicador no es el que mejor expone, es el que mejor escucha. Y para escuchar a Dios hay que estar en el secreto. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La lámpara ya se estaba apagando, pero otra vez despertó la llama. Otra vez la gente dijo, otra vez hay palabra ya. Otra vez Dios está manifestando. Ya no está Elí, pero ahora está Samuel. Los hijos de Elí están allá depravados, pero ahora Dios está levantando un profeta que no deja caer ninguna de sus palabras en tierra. Imagínense ese poder, esa autoridad. Todo lo que decía Samuel se cumplía y venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él lo escuchaba. Samuel, Samuel, habla, Señor, habla, Jehová, porque tu siervo oye, porque tu siervo escucha. Gregorio Magno decía lo siguiente, un padre de la iglesia, Gregorio Magno: cuando los líderes como Elí pierden la visión, Dios siempre está preparando un pequeño en lo secreto para mantener encendida la fe. Porque mi hermano, Dios no pierde. Y Dios siempre se va a adelantar a los malos actos de los hombres. Al final es su reino, es su iglesia. Parece, a nosotros nos da una perspectiva, ya todo se echó a perder, mira todo lo que están haciendo. Su reino va a continuar, es inconmovible, es sempiterno. Cuando los líderes como Elí pierden la visión, Dios siempre está preparando un pequeño en lo secreto para mantener encendida la fe. En este caso, la historia bíblica, la lámpara del templo, que ya se estaba apagando. Aiden Tozer, este escritor cristiano del siglo pasado, Aiden Tozer dice: la voz de Dios es la fuerza más poderosa de la naturaleza, ya que la palabra de Dios es una voz viva, no solo una palabra escrita. La voz de Dios es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Y esto tiene que creerlo. No solamente cambia nuestro interior, cambia el mundo conocido, lo físico, lo visible y lo invisible, dice la Escritura, por el poder de la palabra de Dios. Y en eso vamos a profundizar más en la siguiente predicación de este tema. Termino con esto. El poder de la voz de Dios es impresionante y repercute en nuestra vida diaria y en las personas que nos rodean. La pregunta, mi hermano, para cada uno de nosotros es: ¿qué tanto la anhelamos oír? Ovni Fines no la querían oír.
Ellos andaban robando las ofrendas, los bistec, el ribeye. Ellos estaban viendo a ver qué otra muchacha conquistaban y con qué otras se acostaban. ¿Qué tanto anhelamos oír la voz de Dios y queremos ser voceros de su palabra? ¿Realmente queremos ser voceros así como Samuel? Que ninguna palabra caiga en tierra, porque realmente hemos escuchado lo que Dios quiere que digamos, lo que Dios quiere que hablemos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay gente que evangeliza y está bien evangelizar, hay varios métodos y hay varios puntos, pero a veces parecen pericos, papá, como vendedores. Bueno, así parecen algunos que evangelizan, bla, 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 que acepte, que diga, que... Pero cuando uno llega con una palabra exacta, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti. Tal vez has sufrido en tu vida, pero Dios va a restituirte. Y la gente dice, ¿cómo sabe? Acabo de perder un ser querido, ¿cómo sabe? Tuve un accidente. Dios tiene puertas abiertas para tu vida, Dios te va a promover. ¿Cómo sabe que estoy empezando un nuevo trabajo, un nuevo estudio? Porque hay una palabra certera. Sí, hay que usar los puntos: aceptar a Cristo, creer en su muerte, en su resurrección, nueva criatura, confesarlo. Son puntos de ayuda, pero ¿qué le quiere decir Dios al hermano de la iglesia? ¿Qué le quiere decir Dios al perdido? Para eso hay que escuchar su voz, llegar con esa palabra exacta que necesita su corazón. Alguien le tiene que decir al Señor esto y manténlo en la pantalla: habla Dios, porque tu siervo oye. ¿Quién le quiere decir esto al Señor? Habla Dios, porque tu siervo oye.